Bueno, ahora voy a presentar al disertante, Marcelo Alejandro Otero, quien es graduado en la Universidad Católica de Córdoba como ingeniero mecánico y fue vicepresidente es vicepresidente y cofundador de Bioetanol Río Cuarto Sociedad Anónima, conocida popularmente como Bio 4, que fue la primera empresa nacional en la fabricación de etanol con maíz. También es cofundador y expresidente de FADA, Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, que es una fundación dedicada a la generación de políticas públicas para el desarrollo de Argentina. FADA ha sido uno de los promotores del uso de biomasa de origen agropecuario para la generación de energía eléctrica. Y también cofundador y director de Bioeléctrica, empresa dedicada a la generación de electricidad y biomasa. Bueno, Marcelo, todo Bueno, tuyo. buenas tardes. Hay varios que ya los conozco, así que van a volver a escuchar el tema, pero otro, bueno, vamos a empezar. Lo que hoy vamos a exponer en el taller es un caso real concreto de lo que se estuvo viendo a la mañana en varios salones, que la ley para generar energía eléctrica, la 26190, este es un caso real de una planta que ya está en arranques, entonces vamos a contar por qué se hace y con qué se hace. Esto empieza porque usamos maíz con, a veces se tiene en conocimiento que hay una competencia entre alimento versus grano y la realidad es que se optó por el maíz porque el maíz más que alimento es un proceso, un grano que capta la energía solar, la almacena en el almidón y esta es una manera de transformarlo y hacerlo en forma energética. Y el maíz, aunque creamos a veces cosas distintas, es un grano que está en abundancia. Se produce maíz en Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, y son 26 millones de toneladas de granos. De esos 26 millones de toneladas, el 60% de la producción, 15,5 millones, no tienen aplicación, se exporta, el resto queda. Por lo cual, si uno piensa el maíz siendo Argentina el sexto productor mundial de granos, es el segundo exportador. Por lo cual tenemos una cantidad de granos en exceso que no tienen aplicación ni transformación industrial. Siendo el maíz un aportante de energía, como proceso energético conviene la transformación en origen y no el traslado porque inciden los fletes. A nivel nacional el maíz es consumido en distintas cadenas. Estos son datos del 2013, 1,4 millones de toneladas se consumen en glucosa y distintas aplicaciones de alimentos como granos, de harina de maíz y porridge, las hojuelas de maíz. 460.000 toneladas se consumen, que es un nuevo mercado que se abrió de bioetanol, que van a ver que va en aumento, esto ya es un dato viejo. 700.000 toneladas lo consume la cadena porcina. 2,8 millones de toneladas de grano de maíz lo consume la cadena aviar y 5,4 millones de toneladas lo consume la cadena bovina entre carnes y lácteos. Si nosotros vemos lo que significa el consumo del maíz como producto energético, nos damos cuenta que rápidamente la cadena del etanol en el año 2014 ya consumió más de 1 millón de toneladas, superó el consumo del cerdo en uso del maíz. Nosotros estamos viendo que Argentina tiene un excedente del 60% que no tiene aplicaciones. Por eso es que necesitamos de forma rápida e inmediata que sea consumido si queremos ampliar las áreas maiceras. Cuando uno piensa en todos los mercados que actualmente están consumiendo maíz, como el caso del etanol que se amplió tan rápidamente, la forma de hacer que estos granos estén inmediatos, entren al mercado, es independizarse de los ciclos biológicos. Todas estas cadenas que estamos viendo, necesitamos que todos estos bichitos tengan sus ciclos biológicos naturales para poder aumentar la cantidad de consumo de granos y por lo general los eventos genéticos que nos están tirando desde el mercado van más rápido que los consumos de estos animales, por eso el círculo del etanol ha podido consumirse 1 millón de toneladas tan rápidamente del año 2012 que arrancó, mientras que tenemos los cerdos con 700.000 con muchos años ya trabajando. Entonces tenemos que pensar nuevos mercados para que rápidamente empiecen a consumir este excedente de stock que tenemos hoy en Argentina, vuelvo a repetir, siendo el sexto productor es el segundo exportador, es porque no hacemos transformación en origen. Y el nuevo mercado que se piensa es un mercado de generar energía eléctrica. Por suerte, tal cual
el maíz almacena la energía de la naturaleza, no puede ser subido un granito en forma directa a un cable y transformado en un electrón, sino que lleva un proceso transformativo de distintas energías para poder ser aplicado al consumidor. Así como el etanol, el choclo no anda en el tanque de nafta del auto y necesita una industria transformadora, para llegar el maíz a un electrón necesita una industria de transformación, que esta es la industria que vamos a empezar a ver ahora. Esto se hace a través de una transformación de maíz en distintos estados energéticos. El grano de maíz, que no es el grano, es el maíz picado, es la biomasa. Se genera un rumen gigante, un estómago gigante, donde consume el maíz picado como biomasa y empieza a generar un proceso de metanización, que es un biocombustible, biogás, y ese biogás, en este proceso de digestión, se termina consumiendo con un motogenerador específico para biogás, porque son gases de bajo poder energético, bajo kilocalorías tienen. Son motores diseñados específicamente para tener buen rendimiento eléctrico, y una vez que consume el maíz transformado por las bacterias metanizadoras, se hace la electricidad, se cargan a la red, un proceso de la generación, como todo motor de explosión interna, tiene energía térmica que nosotros en el auto la liberamos a través del radiador. En estas plantas transformadoras de energía se trata de usar. Por cada unidad energética que consume una planta de estas, se transforma en punto 41 eléctrico y punto 41 térmico. O sea que tenemos una eficiencia de transformación energética de punto 82, es de alta transformación energética, siendo que hoy a lo mejor una planta térmica de consumo de gasoil o gas está en punto 30 y chirola según la tecnología que se use, sin usar la energía térmica o cogeneración. Estas son plantas cogeneradoras. El tercer producto que queda disponible es el biofertilizante. Una vez que se usa la energía contenida en la biomasa, el producto que queda es un biofertilizante, que es un proceso que se llama la agricultura circular, porque todo lo que captó la planta y los nutrientes que sacó del suelo quedan disponibles nuevamente para ser incorporados al suelo, por lo cual ninguno de estos trabajos que se hacen quitan nutrientes del suelo, sino que los vuelven y quedan en equilibrio. Es más, una planta esta siempre tiene un equilibrio positivo en nutrientes porque se le hace un pequeño aporte de estiércol, que es a fin de generar el sistema metanizador dentro de los tanques, es la que aporta la bacteria metanizadora. No es para aprovechamiento energético en sí, sino que es para aprovechamiento del sistema metanizador. ¿Por qué se toma el maíz? No solo que es un producto que está en abundancia, sino que es un producto que el contenido energético está completo, la planta de maíz. Si nosotros pensamos un biodigestor solamente con estiércol, para tener el número y darnos cuenta en una unidad que estamos trabajando, una tonelada de estiércol genera 40 metros cúbicos de gas y una tonelada de maíz picado genera 200 metros cúbicos de gas, tal cual es. Y eso es porque los animales son muy eficientes transformando la energía, porque si no lo fueran no los criaríamos. Entonces lo que estamos usando es el excremento o el desecho que el animal ya no logra asimilar. Entonces, para poder obtener la misma cantidad de biogás que se tiene con la energía completa en origen a través de estiércol, pensemos que necesitaríamos 5 veces las unidades civiles o obras civiles para poder hacer el mismo contenido, por lo cual incrementa su valor de inversión de la planta en un número considerable. Para que no se les llene el grafiquito y tengan tanto lío en la cabeza, en definitiva, lo que se está haciendo son 3 estados energéticos. Esto es un silo bunker de maíz que tiene 22.000 toneladas, ya está almacenada la energía. Ahí si lo ve un productor lechero, dice tengo X cantidad de leche. Si lo ve un productor ganadero, va a decir tengo tantos kilos de carne. Como nosotros hacemos energía, decimos ahí hay 8.600 megavatios acumulados. Es la misma cantidad de combustible que va a consumir la planta durante un año. La posibilidad de almacenamiento del combustible se nos da en la cosecha, que se hace desde mayo, del picado de maíz, abril, marzo, según depende en qué ciclo lo sembramos. Esta cantidad de energía se transforma en la planta de biogás, que es el segundo estado energético.
y una vez que está listo el biogás, lo consume el motogenerador, que es lo que teníamos en la infografía anterior, ni más ni menos que estos procesos. Lo que pasa es que al tener una posibilidad anual, tenemos que guardar la energía o cosecharla una vez y se deja guardado en el silo bunker. Este tipo de transformación, que bueno, ahí está tan interesado el productor, porque la verdad que este proceso energético pertenece al productor, es un nuevo mercado que se nos abre, así como uno tiene destinado X cantidad de grano y lo vende al mercado exportador, al mercado de consumo, esta es una cantidad que se puede generar en un mercado energético. Para que tengamos una idea, más o menos una planta de 1 megavatio, que es la que vamos a ver la foto ahora, que es la que se está poniendo en marcha, consume 500 hectáreas de maíz por año, a un rinde de 80 quintales, nos va a dar números gruesos, ¿no? Pero son más o menos unas 40 toneladas de materia verde. O sea, nosotros con 500 hectáreas de maíz estamos abasteciendo 1 megavatio horario permanente, que son 8.600, 8.500 megavatios hora, que son las horas que tiene un año. Es interesante ver la cantidad de aporte que hacen las plantas, porque hoy se estuvieron viendo a la mañana las distintas tarifas, pero la realidad que esta planta no solo tiene un cuadro tarifario un poquito más elevado, que no es tanto, porque es más económico que generar 1 megavatio consumiendo gasoil, sino que realmente nosotros podemos, en una provincia como la de Córdoba, que tuvo un estudio hecho por la Fundación FADA, con 50 plantas en la provincia, que generaría alrededor del 4 o 5% de la energía de la provincia, solamente consumiríamos el 1% del stock de maíz que tiene Córdoba, mientras que hoy tiene un excedente, es la provincia que más maíz hace, estamos arriba de los 11 millones de toneladas que aporta entre Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, son las tres que más aportan. O sea que con el 1 a 2% de la siembra de maíz se le aportaría el 4 o 5% de la energía eléctrica. A modo de idea, consumiríamos 200.000 millones de metros cúbicos de efluente de tambos o de cerdos, que todo depende de la tecnología que se use, más maíz, menos efluente, más maíz, hay todo un juego para hacer, depende de la oferta local o regional que se tenga. Esto como productores tenemos que tener en cuenta que estos son sistemas energéticos nuevos, se llama energía eléctrica distribuida, se hace en origen, en el lugar que uno tiene el maíz, porque para trasladar la biomasa no nos podemos ir a más de 15 kilómetros de radio, pero para tener una idea, 15 kilómetros de radio tiene una influencia agrícola de 70.000 hectáreas, a 4 por 1 estamos hablando de más de 14 a 16.000 hectáreas de maíz, o sea que conseguir 500 para picado es bastante sencillo, por eso se piensa el maíz como un producto biomásico, que es esta planta la que larga primero usando este tipo de energía. Es un producto ofrecido, no está demandado. Incluso los efluentes de criadero de cerdo también están ofrecidos y que hoy tiene un problema ambiental bastante grande. Esta planta, más allá de que haga ahorro de divisas, cada planta mete el consumo más o menos de unas 2.500 a 3.000 personas, ahorra X cantidad de divisas, sino que el impacto tributario que hace es 1 a 5. 1 hectárea de maíz que se exporte genera 2.000 y pico pesos, y 1 hectárea de maíz que se genera eléctricamente aporta casi 12.000 pesos al régimen tributario, que no es que nos guste pagar más impuestos, pero la realidad es que aumenta 4 veces la facturación de las 500 hectáreas en el campo. Es un aporte importante a la economía del sistema productivo, porque es un sistema de transformación en origen industrial. Bueno, estas son fotografías de la planta que se pone en marcha. Ahí atrás tienen el silo bunker, que se puede ver. Esto ya semana a semana va avanzando, la planta ya está en arranque, trabaja en un sistema termofílico que se llama arriba de los 52 grados y hoy ya estamos en 48 grados de temperatura elevándolo, o sea que estamos en un proceso de arranque dentro del mes. Ahí tienen el silo. Bueno, así como alguien guarda el gasoil en un tanque, este es el combustible de esta planta. Esto es lo más importante que tiene.
En la fotografía anterior, ese es un mixer estático, que como tenemos en el campo, nada que todo es estático, el que hace la dosificación diaria de la alimentación. Consume 52 toneladas de maíz picado y consume 6.000 litros de efluente de tambo, que 6.000 litros de efluente de tambo son 150 vacas lecheras, es algo muy chiquito. Volvemos a lo mismo, no es para extraer energía, es a modo de inoculación. Bueno, son distintas fotos de la planta. Allá adentro va el motogenerador y acá va toda la parte eléctrica. Estos son los intercambiadores de calor en las distintas salas que tienen para sostener la planta en funcionamiento y a la temperatura que requiere. Bueno, las famosas plantas que se ven en Europa, esto no es Europa, esto es Río Cuarto. Estamos teniendo un modelo de transformación regional. Ahí no significa que ya haya biogás, eso es porque está sostenido con una presión interna para que ese techo se eleve. El 95% del gas se genera acá, pero la acumulación va en ese techo y acá está toda la unidad motogeneradora. Para que tengamos una idea por qué se habla de 50 plantas y 50 lugares, Córdoba tiene más de 400 localidades, pero hay 50 muy rápidamente en vista que son las que tienen el mismo potencial que donde está radicada esa planta. En el departamento de Río Cuarto tengo para nombrar algunos, hay más también dando vueltas, pero estos son todos lugares con el mismo potencial para hacer energía en origen. Bueno, tengo en el centro, también en el norte, que hoy nos preguntaron por Jesús María, ahí está, también está nombrado. Bueno, la empresa se llama Bioeléctrica. Este es un caso de asociativismo, como fue Bioetanol Río Cuarto, hoy tiene 42 asociados, y el concepto de energía desde la base del productor no significa hacer energía en forma individual, sino que es unirse para hacer energía en conjunto, porque lleva economía de escala, por lo cual pensar en pequeñas plantas, a veces inversiones de este tipo, queda muy lindo en la cabeza, pero no se puede llevar al mercado. Entonces el asociativismo es uno de los modelos que pregonamos, una estrategia para el crecimiento y desarrollo sustentable de pequeños y medianos productores y también grandes productores que tenemos como socios. Desde Bioeléctrica solo pregonamos el armado de este tipo de plantas en cada una de las localidades, que se haga un estudio de ingeniería conceptual y ver si la radicación va o no, y la parte más compleja, que es subir el electrón a la red desde Bioeléctrica. Quien tenga intenciones los podemos acompañar y mostrarles cómo se hace o hacerlo de la mano, porque a veces hay una cierta confusión. Cuando uno hace biocombustible, como el caso de etanol, uno lo está produciendo independiente del consumo. Uno lo produce, queda en un tanque y después uno lo carga en un auto y lo usa cuando quiere. El electrón, cuando se pone en el cable, tiene que estar alguien consumiéndolo, alguien demandándolo cuando alguien lo está ofreciendo. Este tipo de plantas se llaman energía de base, andan en forma permanente y no cuando hay un requerimiento de demanda, por lo cual hay que hacer pequeños estudios, que no solo de Bioeléctrica, que tienen interés de asociativismo, podemos mostrarlos o llevarlos hasta el mercado eléctrico. Bueno, todos los datos puestos para las 50 plantas han sido cedidos por FADA, que es una fundación que hoy pregona, digamos, leyes de política pública para la generación de empleo genuino en el interior, y encuentran entre estas plantas un modelo de protagonismo de desarrollo del interior. 50 megavatios dan más de 1.500 personas en mano de obra. Hay que tener en cuenta que en este tipo de trabajo todos empiezan a trabajar al ser de origen agropecuario y no consumir hidrocarburos. Hay muchísima más gente que brinda servicios para la generación de un megavatio. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcelo. A ver las preguntas, ¿quién comienza? Ya tenemos varias manos levantadas. Sí.
Sí, buenas tardes. Al final de la exposición dijiste que el destino de industrializar el maíz puede ser energía eléctrica o etanol. ¿Qué argumentos son a favor de hacer energía eléctrica y cuáles serían los argumentos para hacer etanol? No sé si fui claro con la... Sí, sí, perfecto. Digamos, uno decide hacer el producto según el mercado, porque fabricar cosas que los mercados no demandan no le van a funcionar, no se va a hacer un proceso económico positivo. Hoy el etanol está cubierto ya con la oferta que tiene de plantas de maíz, que ya está consumiendo más de 1 millón de toneladas de maíz. Hoy está haciéndose el 6%, 7% del corte de las naftas, más la caña de azúcar, está cubriendo la potencialidad necesaria de las naftas. O sea que si vemos qué mercado es el que está demandante, o el mercado demandante es el eléctrico, hay alrededor de 2.800 megavatios permanentes de energía de generadores térmicas consumiendo gasoil a un valor mayor de megavatios que el que podríamos aportar con maíz. Estamos hablando de 2.800 y Córdoba con 50 plantas cambiaría casi su matriz en un 5%. Este tipo de plantas hay que tener concepto que a veces cambian algunos esquemas políticos. Hoy Córdoba genera el 6% de la nafta de la nación y no es una provincia petrolera. Entonces empiezan a jugar distintos factores que hay que tenerlo en cuenta en las leyes y a ver qué es lo que uno va a ponerse a producir también, ¿no? No sé si responde. Sí, hola. Sí, ¿qué tal? Primero, bueno, felicitarte por la exposición y el proyecto. Después te quisiera hacer 2 preguntas cortitas. Una es, bueno, a la mañana tu colega mencionó algunos costos, pero en particular quisiera saber cuál es el costo de generación de estas plantas. Eso es lo primero. Y lo segundo, preguntarte si vos mencionaste que esto, digamos, hay un residuo que no se puede colocar en los mercados y un poco esta estrategia de generar electricidad es una forma de utilizar un maíz que no se puede comercializar de otra manera. La pregunta es, si vos tuvieras una logística más eficiente, por ejemplo, para llevar la producción a los puertos, si tuvieras trenes, si tuvieras otra logística, vos deberías pensar que estás metiendo 500 hectáreas de alimento desplazándolas del mercado. No sé si, digamos, porque yo creo que, digamos, en un punto, digamos, uno dice, bueno, no compite energía con alimentos, pero sí compite de alguna manera. O sea, a mí me encanta el proyecto, pero digo, siempre me pongo a pensar si en realidad yo le estoy, digamos, es un tema de costos de logística, porque mercado para consumir más maíz, digamos, andate al África y me parece que te están esperando con las bocas abiertas, ¿no? Digo, un poco, digamos, no sé si es de valores o de ética la pregunta, pero me da la sensación que en un punto, digamos, esto es consecuencia, o puede llegar a ser consecuencia de distorsiones o de falta de infraestructura, digo, es como... Mira, para que tenga una idea referencial, no siempre es así, pero vos energéticamente con 1 litro de gasoil, vos podés avanzar 1 tonelada, 30 kilómetros, no importa si es autopista, no importa si es la autopista alemana que tiene 2% de desnivel, para que sea más eficiente en el consumo energético. Mientras más derecha es la ruta, menos combustible vamos a consumir, pero el número más o menos es 1 litro de combustible, 1 tonelada en un camión, 30 kilómetros. Si esa tonelada y ese litro de combustible vos lo usás en un tren, vas a avanzar más o menos 90 kilómetros. Si esa tonelada, ese litro de gasoil lo pones en una barcaza, vas a avanzar 220 kilómetros. Bueno, ahora te digo, saca vos la cuenta, si esa tonelada la pongo en un cable, ¿a cuántos kilómetros la llevo? Es infinito. O sea que no es un problema de logística, un problema de eficiencia energética. El ser humano, vos como ser humano, para que vos puedas vivir en un día vas a consumir 2.400 kilocalorías de maíz. Yo sé que con 1 kilo de maíz te está sobrando, porque tiene 3.200.
Pero para llegar al Congreso de Apresite consumiste 50.000 kilocalorías, porque estoy seguro que consumiste 5 litros de nafta, que cada Sí, uno pero tiene. no, con la nafta no desplacé, no dejé de alimentar a nadie. O sea, yo produzco nafta y no dejo de alimentar a la gente porque produzco nafta, porque la nafta no es comestible, el maíz sí. Ese es el punto. Por eso, hoy hay un excedente de energía. El maíz no es un producto, un producto comestible, un producto energético. En todas las dietas es usada para reemplazar energía. Doy energía con maíz, o doy energía con sorgo, o doy energía con bagazo, o doy energía con un producto energético. Entonces hoy el problema del hambre no es un problema productivo, es un problema de distribución sociopolítica, que no es mi ámbito, yo soy ingeniero, no soy político. Marcelo, te hago una consulta. ¿Han estudiado el tema de, por ejemplo, utilizar el biogás generado para los gasoductos virtuales? Sí, no lo estudiamos, pero hay casos concretos que ha hecho el mundo. O sea, el gas que uno está produciendo como biogás es un gas pobre con 52-54% de metano, y para llevarlo a un equivalente de gas natural dentro de un gasoducto hay que superar el 99%. Eso significa limpieza de gas y eso significa... Pero perdón, yo no me refiero a inyectarlo a la red Sí. con gas, sino que yo he visto... Gasoductos virtuales. Sí, 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 sí. pero esos son como circuitos cerrados, digamos. Sí, O sí, sea, sí, si sí. uno lo inyecta en esa red, sin Sí, es mezclarlo viable. con el metano común, o mezclándolo, no sé. Es viable, digamos. Fíjate que es un segundo estado de la transformación. Ahí mostramos el primer estado, que es el almacenamiento energético del maíz picado, el segundo estado, que es la transformación a biogás, y un tercer estado de un consumidor de biogás, que es un motogenerador, pasándolo a electrón, por una demanda puntual que tenemos de electricidad, pero puntualmente puede haber lugares donde tengan demanda de biogás y no necesitan la transformación eléctrica. Hay una... Perdón, ¿y el costo que yo te había preguntado de generación? Bueno, el costo de la energía, acá hay especialistas que han venido a la sala, por eso no quiero hablar mucho, pero el costo energético de generar un megavatio eléctrico a través de esta biomasa hoy es muy competitivo, porque Argentina está importando el gas licuado de petróleo a $17 el millón de BTU, y nosotros estamos con una producción de combustible para la planta de alrededor de... Se necesitan 10 millones de BTU para hacer un megavatio eléctrico, es la unidad energética, ¿no? Para transformarla. O sea que vos estarías requiriendo $170 solamente de gas natural, de regasificación. Estos están por debajo, en los 150. La energía se divide en dos etapas, que es potencia y energía. El hecho de no consumir energía tiene un costo, y si no, cada uno de nosotros lo podemos ver en nuestra casa, que no prendamos la luz durante 2 meses, pero la factura te llega igual. ¿Por qué? Porque el derecho a acceder a la energía significa pagar potencia. Alguien invirtió en una infraestructura para que vos tengas el derecho de consumir esa energía, y eso se llama la potencia. Ahora, si la consumo, que prendo la lamparita o la uso en microondas, eso es la energía. Entonces las tarifas tienen una distinción y una división, y cada una de las distintas tecnologías, ya sea la hagas a través de este tema, estas son plantas muy difundidas, ¿no?, en el mundo, a través de esta tecnología, la haga a través de una turbina, de un motogenerador o una hídrica, hasta la nuclear, tiene una distinción de costo, potencia y energía. Esta es más o menos una tarifa, anda alrededor de los $280, que son más baratas que el delivery de gasoil, que superan los $300 hoy. No sé si... ¿Podría explicarme un gasoducto virtual? Los gasoductos virtuales se han hecho en distintas poblaciones. Si puede explicar qué es un gasoducto virtual. Se han hecho en distintas localidades en el sur de Córdoba, propiamente hay varias, donde se juntó a través del cooperativismo, hicieron una red de gas dentro del pueblo, y la verdad que no viene de un gasoducto, sino que está un tubo de estos bombones que le carga GLP, gas licuado, y cada uno consume, entonces te evitas la recarga de ir a andar con el tubo de 50 kilos. Ahora el costo es el mismo, ¿no? Entonces, la pregunta fue específica si ese gasoducto virtual se puede alimentar con otra fuente de gas y no específicamente GLP. O sea, todo es viable, todo es energía en definitiva. Yo me refería
No, Yo tengo familiares en la localidad de Jovita, de mi ¿y señora. tienen gasoducto virtual? Pero es gas metano el que llega ahí. Sí, es sí. el gas natural comprimido, Sí. el mismo que el de los autos, no es el GLP, el gas licuado. Se Perfecto, comprime... Pero es un gasoducto virtual que tienen dentro del Sí, pueblo. sí, que está- llevan en camión, llevan el gas natural comprimido como si fueran muchos tanques de los autos a GNC, o sea, es un Sí, container exacto. lleno de tanques de ese tipo, lo depositan en una planta que de ahí lo distribuyen por una red, como la red de gas natural de cada pueblo, pero es cerrada, digamos, exclusiva para ese pueblo. No está en contacto con otro pueblo. Entonces, Sí, más allá que la sea pregunta era GLP, que sea reemplazar, gana- es Sí, sí, sí. más barato por ahí quizás, en el corto plazo, asistir a esa localidad con gas natural de esa manera que llevar todo un gasoducto que por ahí se hacen falta varios cientos de kilómetros, instalaciones Es productoras factible. y que no tenemos. Gas que no Toda tenemos. la transformación energética en origen distribuida es más eficiente que llevarla más lejos, salvo la fuente de hidrocarburos. Nosotros pongámonos a pensar que el mundo está pensado para productos de densidades distintas. Si uno va y quiere cargar una tonelada de grano en un barco, está pensado para 1 metro cúbico una tonelada, 0.8 el maíz, 0.80 y pico la soja. El petróleo tiene 1.5 a 1.7, por lo cual logísticamente puede ser llevado a lugares remotos del mundo, pero no así el maíz, que es un proceso energético que tiene 0.7 la densidad, por lo cual el costo de llevarlo es más grande. Siempre damos el caso de la abejita. ¿Por qué la abeja no va a buscar polen a más de 3 kilómetros? Porque no alcanza a llenar el tanque cuando vuelve. Pero si tuviese un combustible energéticamente más poderoso el que carga en su tanque, y podría irse a 10, lo que pasa es que en el polen no llega. Bueno, el mismo concepto es el trabajo y la distribución del mundo en el petróleo y el trabajo y distribución del mundo de los granos que están asociados a la energía, no así los que están asociados a la proteína, como la soja, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Vos mencionaste maíz y en un momento mencionaste sorgo también. Caña de azúcar, cultivos de invierno tipo raigras, está bien, tienen menos volumen, pero por ahí en otros momentos del año, cuando uno hace base de soja, digamos, por ahí utilizar los cultivos de invierno podría ser interesante, ¿o no? ¿Se puede? Sí, sí, todos los cultivos sirven. El sorgo como producto energético en un mercado que no tenga intervención tiene un valor 20% menos que el maíz. O sea, si hoy un maíz valiera 1.200, el sorgo debería valer 1.000. ¿Por qué? Porque en vez de tener 68% almidón, ¿no? Número grueso, ¿no? El sorgo tiene 50 y pico. En definitiva, cuando vos lo adquirís energía. Entonces, todos los cultivos que vos hagas, tenés que ver cuál es la energía que estoy colocando, porque si no estás usando infraestructura civil para productos de menos capacidad energética. Entonces, si uno diseña una planta, a lo mejor para raigrás, avena, trigo, tiene un contenido energético menor y se van más grandes. Nosotros, Argentina, por la latitud en que está, la 33, como decimos, y la capacidad maicera que tenemos, siendo el sexto productor, somos el segundo exportador, tenemos que encontrar aquellos productos que tienen más capacidad de almacenar la energía en los periodos de verano. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mientras la piensan, se me ocurre una. ¿El costo de la planta inicial? Ahí está la... Era la que todos estamos esperando, pero nadie lo hace. No. No. Sí, no, una planta más o menos, hay números que siempre cierran, digamos, 1 megavatio bio está alrededor de $3,5 millones en 4, incluida la tierra. Así como 1 megavatio a lo mejor de quema directa para hacerlo con turbina y vapor están los dos, y a lo mejor con gasoil baja el número, pero volvemos a la misma. Es el costo en general la energía o el costo de la potencia, digamos. ¿Cuánto me voy en lo que pongo primero? Que estas plantas son más caras, pero lo que pongo después para hacer la energía son un poco más económicas. Pero más o menos el número está alrededor. Esta planta específicamente es un poquito más cara, porque si ustedes ven ahí, toda la tecnología que se trajo, hasta el último tornillo se trajo de Alemania, porque es un modelo de planta como leading case para que pueda ser replicado. Entonces uno necesita iniciar con tecnologías seguras, no con tecnología en aprendizaje. Sabemos que arrancan y funcionan. Después la podemos argentinizar todo lo que uno quiera y a lo mejor se baja el precio. Pero por ahora
esta planta costó 4 millones de dólares, que no significó una gran empresa que lo puso, sino un asociativismo local entre productores y no, gente que tienen sus empleos y que apuestan a este tipo de trabajo. Esto por ahí preguntan de dónde se sacan los 4 millones y es muy importante. El gran competidor de una inversión de esta planta, y espero que no haya acá algún constructor, son los departamentos. Realmente uno está volcando dinero y capital a sistemas productivistas y no al sistema rentista, que es poner un departamento y cobrar una cuota. Acá todos trabajamos en la comunidad. ¿Cuánta gente emplea, dijo? Y bueno, sí, esta indirectamente llegan hasta 25. Pero directamente vos tenés uno y medio por turno, que no sé si van a caer la cabeza o el de la pata, pero vamos a partir así, me parece, por el automatismo que tiene. Estas plantas son muy automáticas, tienen, así una a la vez compacta, pero tienen 300 puntos de control, que se hace todo a través de una escala, están enlazadas, vía remota, tienen una serie de tecnologías. Pero lo que no significa el empleo directo, el indirecto es el más productivo. Y siempre damos un ejemplo de una persona en Río Cuarto, donde vivo, empezó a tener cloacas, entonces había un señor que se encarga con su camioncito de retirar los pozos ciegos. Y claro, tener cloacas ya se empezó a quedar sin trabajo. Como ahora le garantizamos por día un camión, ya fue y se compró un camión nuevo. Entonces, al que le compró el camión le dio trabajo, el que le va a vender las cubiertas también, y empieza el sistema de trabajo local. No, una cortita a lo mejor, sumándome a lo que vienen hablando, más que el costo inicial sería el plazo de amortización y la vida útil que uno esperaría de estas plantas. El plazo de amortización es como las tarifas son en dólares, se piensan siempre en una amortización alrededor de los 7 a 8 años que está hecho en esta planta, y la vida útil del sector de biogás. Y hoy todavía no se conoce porque hay plantas de 20 años que siguen funcionando igual, con mínimos cambios que se le van haciendo en parada de planta. Ahora, del motogenerador específicamente depende de la tecnología que uno use. Tienen recambio de aceite, como recambio de piezas tal cual que lo da quien vende este tipo de motogenerador, y va a un overhauling completo que se cambia a las 60.000 horas, a 8.200 o 400 horas por año. Estamos arriba de los 7 años. El reemplazo que está en la amortización de la tarifa, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Tenemos. Para engancharte a la red, ¿tenés que estar cerca de algún lugar estratégico o, digamos, en el medio del campo y con que tengas un cable alcanza? No, digamos, uno genera en trifásico 380 como normalmente conocemos, y después el transformador que siempre usamos de 13,2 a 380 va al revés. Ese es el concepto que tienen que tener en cuenta. Tienen que tener una línea de media tensión, pero lo más importante es que 1 megavatio es consumido en cualquier población pequeña, por eso se llama energía eléctrica distribuida. Entonces vos no necesitas grandes redes de transporte, sino que con las redes que tenés incluso se vuelve más eficiente. Porque hoy, supongamos el caso de Córdoba, que tiene algunas redes que son un poco más antiguas, demandarlas en la punta significa pérdida de transmisión, mientras que si yo estoy cargando en la punta y caigo la demanda, se eficientiza todo el sistema eléctrico. Por eso en las localidades, también algunas de ellas han sido estudiadas. Siempre y cuando vos cargues por debajo de los 2 megavatios, entras bajo una regulación. Siempre que vos cargues por arriba de los 2 megavatios, tenés que ir a un mercado eléctrico mayorista que es un poco más complejo. Lo que no significa que no se pueda, ¿no? Todo depende. Sí. Sí, en San Luis, Yanquetruz, ¿no? Creo que se llama la planta. Está terminada hace bastante tiempo y todavía no logra conectarse a la red. ¿Sabés cuál es el problema? Sí, Yanquetruz tiene una tecnología distinta. Yanquetruz, primero que el concepto de la radicación de la planta, no soy acá, tuvimos la posibilidad de visitarlo y nos explicaron. Ellos hacen la planta para tratar los efluentes del criadero de cerdo, por lo cual una X cantidad de efluentes va a ser la generadora de energía.
para que no se le vaya tan grande el volumen de las obras civiles, lo recargan con energía completa, con maíz picado, sorgo picado. Entonces el concepto de trabajo es un poco distinto y a su vez la planta trabaja en una tecnología que se llama mesofílica, que está alrededor de los 30 grados, que tienen otra curva de generación de gas. Estas plantas son específicamente para electricidad con alta eficiencia de uso de la energía de maíz, que se llama termofílica, trabaja a los 50 grados. Todo eso hace que vos des estabilidad al sistema eléctrico, no, porque así como expliqué antes, vos no podés entrar a cargar electricidad y salir. Así como es lindo cuando te pagan, vas a pagar multas cuantiosas cuando salgan. La estabilidad de la tecnología que vos uses es la que te va a sostener en el sistema. Yanquetruz desconozco si es estable andando o no. No sé si es un problema tarifario, porque ellos a 1,5 megavatios podían tener un autoconsumo, lo desconozco puntualmente, pero no están cargando en la red ellos. No. Están entrando... conocidos común que tenemos, igual que vamos nosotros, es la ley general que es la 26190 y una resolución que se llama 108, donde uno presenta los costos más un beneficio teórico normal de cualquier empresa. ¿Cómo? Tengo entendido que el número que ellos pretenden es mucho más alto de este que vos mencionaste. ¿De $280? Sí. No sabría decir. No. Tiene un insumo distinto, ¿no? Es lo que digo. O sea, sí. ¿Alguno más? Allá. El sistema que, digamos, de provisión de maíz, dijiste que es por asociativismo. ¿Podés explicar un poco cómo es que compran el maíz o los asociados aportan el maíz y cobran en función de la energía generada? Digamos, la planta fue hecha por asociativismo y entre todos se puso el capital de trabajo para la siembra de maíz en la región. Esta es la primera planta que se pone a andar, tengamos en cuenta que es un caso de liderazgo que se va a llevar adelante. Los costos o el esquema de máxima estaba hecho para traer maíz de 15 kilómetros de radio, que es lo máximo que uno se podría ir con un maíz picado por los costos de flete, y lo sacamos de 3 kilómetros de radio, o sea que la potencialidad que teníamos se disminuyó, pero no es por asociativismo la compra, sino que lo que se hizo se sembró maíz, nada más. ¿Cómo va a evolucionar en el tiempo? Todo depende del mercado. Lo que sí vimos que influenciar en 500 hectáreas en la área de maíz que había no provocó ninguna alteración en los precios, que es un poco la intención de este tipo de plantas, que genere beneficios para todo, estabilice, pero no por eso se disparen. Estos son biomasas o combustibles que uno gasta dinero para generarlo, a distinción de las otras que a veces son tratadas como residuos, que cuestan cero. Entonces hay que tener mucha conciencia en el trabajo del costo para hacer ese combustible, ¿no? Que no se vaya, pero no va por asociativismo. Lo asociativo es para la producción. Claro, exacto. Es un mercado nuevo que se hable para el complejo maicero. Nosotros en el caso de Río Cuarto, hacía grandes rasgos que hay un maíz de octubre, se pasa el mal de Río Cuarto noviembre y nos podemos ver un maíz de diciembre. Esto nos da una elasticidad de poder sembrar fin de diciembre porque no nos agarrarían las heladas, porque uno lo pica antes, a los 40 y pico días antes. Entonces uno tiene un concepto, una elasticidad de siembra mayor. Bueno, la última pregunta. Perdóname que vuelva. ¿Esto está aprobado, tiene aprobación de resolución 108 y tiene tarifa especial? Bueno, si hoy tuvieron en el módulo que se hizo la mañana, sí. Las tarifas son los contratos, son 1 a 1. O sea, en la 108 va una tarifa. Lo que nosotros hoy tenemos como costo de producción y generación, no necesariamente una planta al lado puede tener la misma, porque a lo mejor consigue más abundancia de biomasa, a lo mejor consigue otras cuestiones o una inversión más económica o más cara que le da
un número más caro en el megavatio generado, pero va uno a uno. O sea, uno va contrato a contrato. No es que hay una licitación, 50 megavatios, 280 y uno entra. No, no. Se va planta a planta, generación a generación. Es por la 108. Sí, la 108. Bueno, ahora sí nos quedamos sin tiempo. Le agradecemos entonces a Marcelo y muchas gracias.